Hola, soy Cristina, dietista nutricionista infantil de Alimenta, y en este vídeo os voy a hablar sobre la alimentación durante el tercer trimestre del embarazo. Bien, durante este trimestre ya estamos en la recta final, nuestro bebé ya está bastante grandote y de hecho aumenta mucho su tamaño. Y es por eso que durante esta etapa es muy importante mantener el aporte calórico que veníamos ya del segundo trimestre. Concretamente eran unas 200-300 kilocalorías adicionales diarias. Si queréis mirar el vídeo del segundo trimestre lo podéis ver por YouTube, y ahí os hablo de cómo añadir estas 200-300 kilocalorías diarias a través de la alimentación, que veréis que no es mucha cantidad, pero ahí lo tendréis más claro. Bien, dicho esto, durante este tercer trimestre es muy habitual que aparezca el estreñimiento. Puede ser que aparezca o que haya aparecido en el segundo trimestre, pero es verdad que durante esta etapa es más habitual porque el bebé ya es tan grande que puede dificultar el correcto funcionamiento de nuestros intestinos, por lo que el consumo de fibra es muy importante. ¿Y dónde encontramos esta fibra? Pues en las frutas, en las verduras, en las legumbres, en los frutos secos, en los cereales integrales, que son muy ricos en fibra. Todos estos alimentos hay que tenerlos en cuenta para evitar el estreñimiento. Así como una buena hidratación. Beber agua es esencial durante todo el embarazo para el correcto desarrollo del embarazo, pero también para evitar el estreñimiento. Y también muy importante es mantenerse activa. No quedarse sentada en el sofá porque ya tenemos una barriga muy grande, sino estar activa, caminar, en fin, estar con una actividad física la que podamos mantener, porque evidentemente ahora con este barrigón ya cuesta más, pero la que nosotras podamos mantener. También otro problema que suele suceder, decirle otro efecto del embarazo que puede suceder durante este trimestre, es la acidez y el reflujo. Porque, como he dicho, el bebé ya es tan grande, muchos órganos también se desplazan, y en el caso del estómago se desplaza hacia la parte de arriba, entonces puede aparecer la acidez. ¿Cómo podemos evitar esta sensación? Se recomienda comer poca cantidad y muchas veces al día, porque si nos llenamos el estómago pues tienes más sensación de acidez. Y cuando hayamos acabado de comer no se recomienda tumbarse, porque evidentemente si te tumbas también te pueden venir más reflujos. Bien, y a modo de resumen, para explicaros todo lo que os he venido diciendo durante este vídeo, tendremos que, durante el tercer trimestre, mantener el aumento de calorías totales que venía del segundo trimestre, que son unas 200-300 kilocalorías adicionales. En caso de estreñimiento, el consumo de alimentos ricos en fibras y mantener una buena hidratación. Y en caso de acidez, comer poca cantidad y muchas veces, y evitar acostarse después de haber comido. Bien, espero haber resuelto algunas de vuestras dudas ahora que ya estáis en la recta final del embarazo, que os deseo mucha suerte, por cierto. Y si os ha gustado el vídeo, dadle al like, lo podéis compartir con las personas que creáis que les pueda interesar, y suscribiros a nuestro canal de YouTube, que tendréis otros vídeos muy interesantes sobre este tema y sobre otros que también os pueden interesar. Y recordad que comiendo bien mejoras tu salud durante el embarazo.